buenos días a cada uno de ustedes. Bien, el día de hoy, como les comentaba en un inicio, tenemos la visita del doctor José Carlos Montes, que nos acompaña desde la ciudad de Chiclayo. Sí, acá veo profesores de diferentes partes del Perú. Entonces, el día de hoy le hemos invitado y un poquito la sesión de esta clase es un poquito hablar sobre este diseño llamado PLCC, digamos que significa, ¿no? Modelamiento de ecuaciones estructurales, y que su nombre en español significa, o la traducción sería ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales, que es una técnica estadística multivariada, novedosa, que permite un poquito analizar relaciones un poquito más complejas, entre mucho más variables, cuando se trabaja con modelos teóricos, ¿no? Que incluyen variables endógenas, exógenas y todo ello. Entonces, recordar que estas capacitaciones vienen realizando es importante para tesis, para trabajos académicos, porque de alguna forma permiten estudiar de manera adecuada fenómenos un poquito más complejos y de forma más completa, ¿no? Muchas investigaciones definitivamente no tienen solo una causa y un solo efecto, claro que sí, sino varias variables que se relacionan entre sí para explicar realmente cómo pasa algún problema complejo. Por ejemplo, no sé, un tema muy particular, el estrés académico puede influir en la ansiedad, ¿no? De los estudiantes, de nuestros estudiantes que están en el curso de tesis muy consternados con enviarnos sus avances, sus trabajos de investigación. Entonces la ansiedad puede afectar también el bienestar, y el apoyo social, otra segunda variable, puede disminuir este efecto. Entonces, con PLSC se puede analizar todo ese sistema, este modelo teórico, a través de un modelo para poder entenderlo de manera mucho más adecuada y no a través de una relación entre dos variables, de solo dos variables. Entonces, el día de hoy hemos invitado al doctor Montes para que un poquito nos oriente, nos capacite y empecemos a conocer un poquito más sobre ello. Nada, gracias doctor Montes por aceptar la invitación, y estamos atentos ante cualquier duda. Si tienen alguna consulta, me escriben por interno y vamos a ir por ahí también, profesor José Carlos, para hacerla un poquito más dinámica. Le voy a ir haciendo algunas preguntas adicionales mientras vayamos viendo, ¿sí? Para que quede realmente en la grabación y por ahí poder verla por segunda vez, etc. Adelante, profesor José Carlos, le doy el pase. Muchas gracias, Andrés, y a todos los que están conectados. Vamos a tratar de compartir un poquito de lo que hemos ido leyendo, sobre todo los últimos libros. Eh, no sé si, Andrés, me puedes dar la opción de compartir pantalla. Sí, claro, dame un segundo. Sí tienen la opción de compartir. Ahí está. Muy bien, gracias. Un poco para de dónde me voy a basar todo lo que voy a hablar hoy día, pues hay algunos autores de un software muy conocido que se llama SmartPLS. Está Hare, Ringgold, Started, o sea, son grandes investigadores que a lo largo del tiempo han ido desarrollando un software muy utilizado para ecuaciones estructurales, más allá de Leibniz, que se llama SmartPLS. Ese es el de segunda edición, creo que se lanzó en 2017. Posteriormente lanzaron esta tercera edición, que es la actual, la que se puede leer, que era del 2022. Y ahora justo ya salió la preventa de la versión o la edición número 4. Bueno, aún no se puede comprar porque va a salir en agosto, pero esperemos también poder ir actualizando en lo que estos autores referentes en cuanto al tema han ido a lo largo del tiempo plasmando. Entonces, lo que voy a basarme es en realidad en lo que está en los libros, bueno, particularmente en ese libro, y en los artículos que están publicados en los últimos años. Eh, Todos sabemos que las cosas van cambiando, así que bueno, poder leer estos artículos, estas guías, estas referencias de aquellos que son los referentes, ¿no? Ir aprendiendo aquellos de lo que lideran las investigaciones en PLCC. Entonces, regresando al tema de hoy día, que me habían pedido poder un poco compartir sobre fiabilidad y validez. Esto en realidad es una de las primeras partes de estilo de reportar cuando se utiliza PLCC, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba revisando los últimos artículos del 2026. Un ratito voy aquí a ocultar la ventana y ahí está.
Y entraba a Scopus y ponía los últimos artículos de negocio, de administración, y vemos de que los que utilizan PLCC, a menudo casi todos utilizan el mismo formato, ¿no? Propuesto obviamente, como le he mencionado, por esos autores. La estructura, un poco general, es reportar siempre las características de la muestra, o bueno, a veces se le llama perfil del encuestado. Esa es la primera parte. La otra parte es luego la medición del modelo, que es reportar lo que hoy día nos han invitado a compartir, la fiabilidad y la validez. Adicionalmente se agregan a veces, como en este caso, algunos indicadores, vamos a decirlo así, descriptivos, ¿no? Que es la media de la desviación estándar. No siempre están presentes. Estos son los últimos artículos que se han publicado, quise tomarlos como referencia. No siempre se reportan, pero si no nos parece mal, también podríamos reportarlo, ¿no? Pero principalmente estos son los que sí aparecen comúnmente en las últimas publicaciones, ¿no? La fiabilidad y la validez. Y también apoyado de la validez la discriminante, que es el HTML, este de aquí. Esto es la primera parte, imagino que esto es lo que iremos a compartir el día de hoy. Posteriormente ya viene la medición del modelo, perdón, el modelo estructural, que es la relación ya de las variables, que eso será la próxima semana. Pero en un principio hay que ver que las variables o constructos se hayan medido de manera correcta, que presenten fiabilidad y validez. Entonces, esto es lo que vamos a compartir nuevamente basado en el libro de la última versión, la tercera edición, y en los artículos que están actualmente en Scope. Bien, principios entonces de las ecuaciones estructurales. Se caracteriza por su construcción de modelos de investigación a través de la información de conceptos teóricos y derivados en variables no observables latentes. Creo que ayer también quien me precedió, el doctor Hugo, hablaba un poco sobre esto, ¿no? Sobre las variables latentes. Y la transformación de conceptos empíricos en indicadores. Ambos se relacionan a través de hipótesis que se quedan expresadas gráficamente por diagramas de trayectoria. Aquí lo importante de este estilo o esta forma de poder hacer investigación, creo yo que es esto, que le llamamos el sustento teórico de cada hipótesis. Entonces, usualmente cuando hacemos investigación, tenemos, vamos a poner dos variables, y esta variable a veces puede tener dimensiones. Nosotros, y la teoría, no la teoría, sino la costumbre, vamos a decir, nos dice que debemos buscar esa relación entre cada una de estas dimensiones con la otra variable. Debería haber un sustento teórico para yo poder plantear esa relación. Sin embargo, cuando ya queremos hacer ecuaciones estructurales como tal, SEN, esas flechitas que yo trazo, sí o sí debería tener un sustento, ¿no? Entonces yo no puedo trazar flechitas así entre todos los constructos si es que previamente no he revisado que hay un artículo, una referencia, una teoría que avale esa red. Entonces es importante esto, y vamos a ver lo que se repite en todos los artículos que están publicados, que se argumentan o se sustentan las hipótesis. Es una de las claves para poder entender esta metodología, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hace una revisión teórica, ¿no? Y en base a eso, o consecuentemente, se deriva de la revisión teórica estas hipótesis. Ustedes pueden ver aquí. Igual aquí dice, ¿no? Nosotros hipotizamos o bueno, generamos esta hipótesis. Entonces, esa es una de las características un poco diferencial de que sí o sí, para yo poder en mi modelo plasmar una flechita, esas flechitas que son hipótesis, pues yo necesito tener un argumento teórico.
Bueno, aquí vemos de que, por ejemplo, en este párrafo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, así me parece. Bueno, más de 10 autores para yo poder generar o extender esta teoría hacia esta hipótesis, por ejemplo. Y eso es algo importante porque si es que yo no tengo argumento teórico, muy difícilmente podré plasmar esas flechitas. Siempre se acostumbra a hacer una revisión de literatura y luego argumentar esa hipótesis. Por eso es que en la primera definición aparece eso, ¿no? Ambos se relacionan a través de hipótesis que quedan expresadas gráficamente por diagramas de trayectoria, es decir, por la flechita. Aquí tenemos los elementos básicos de un modelo C, un poco ahí más ilustrativo. Eh, donde podría detallar. Ya aquí. Entonces tenemos estos circulitos que más adelante vamos a ver, que es la variable que nosotros que queremos relacionar entre sí o entre ellas. Y tradicionalmente aquellas que, vamos a decirlo así, influyen en la otra. Ah, Andrés. Sí, antes de que pases al anterior, ahí hablaba sobre las hipótesis que deben tener los argumentos y las relaciones con las flechas para explicar un poquito el modelo. Y para que quede claro, José Carlos, estas hipótesis deben estar asociadas al contexto donde el alumno va a hacer su tema de investigación, o puede únicamente responder a esas hipótesis en otras investigaciones que se hayan hecho otros contextos, al menos para aproximarlo, porque a veces no podemos encontrar investigaciones de manera específica cuando el alumno nos trae un tema o lo quiere hacer alguna organización en particular, o al menos usa una aproximación de que haya habido relación entre estas dos variables por cada flechita para que al menos lo sustente. No sé. Ujú. En lo que yo he ido leyendo, en lo que yo he ido leyendo, en las publicaciones, tratan de poder la relación de esas variables, ¿no? Más allá del contexto en donde se realiza. Y lo otro que también es un mito, ¿no? Voy a llamarlo así, es, por ejemplo, el tema de la antigüedad de la fuente. En este artículo, obviamente, que son del 2026, revistas top, tienen citas, por ejemplo, del 89, ¿no? Tienen cita del 2003, tienen cita del 2012, 2003, ¿no? Y por aquí sí, bueno, algunas recientes, ¿no? No hay ningún problema. Pero a veces pasa esto, ¿no? Que se va construyendo, se va expresando de manera que se cuenta una historia de cómo es que las variables con el tiempo han ido evolucionando, han ido pues, diversos estudios en otros sectores, viendo coincidencias, viendo también diferencias, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que a veces somos muy rígidos y cuando vemos o cuando leemos artículos no lo son, ¿no? Por ejemplo, a veces, no sé, un alumno trae el 93 y nosotros nos escandalizamos, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos artículos para argumentar esta teoría, eh, es válido, ¿no? Es válido, 93, 18. Claro, no es que obviar y decirle que no revise literatura actual, pero si es que previamente tenemos algunos estudios que valen lo que yo quiero argumentar, pues no hay ningún problema, ¿no? Tal cual lo evidenciamos aquí, ¿no? 95. Obviamente que sí, la literatura actual apoya, pero no es excluyente a que incluyamos o tengamos algún otro referencia que no sea de los 5 años, ¿no? Por ejemplo, 91, etcétera, ¿no? Es, Muchas gracias. eh, y aquí, como mencionaba, había puesto PLCC en C y había filtrado por negocios y estaba yo tratando de abrir artículos recientes para ver cómo se reportan, ¿no? Como digo, esto es no un criterio, sino más bien un promedio de lo que hay, así para no entrar tanto en controversia.
Por eso siempre me gusta trabajar con evidencia, ¿no? Que voy a abrir aquí un artículo aleatorio y vamos a ver de qué se trabaja así, ¿no? Y eso es una de las cosas que a veces nosotros como profesores exigimos, ¿no? Y a veces uno te trae y te dice, pero ¿por qué, no? Y vemos acá 2016, 91, 77, ¿no? O sea, te trae esto el alumno y a veces nos escandalizamos cuando eso a veces no es así, 86, ¿no? Claro, hay que hacer lo que lea el teatro actual también, pero no tener ese bien alto, vamos a decirlo así, cuando trae una cita no dentro del rango que tradicionalmente se dice para hacer investigación, ¿no? 2014, bueno, pero también en literatura reciente, ¿no? 2016. Entonces, claro que esto dentro de los 5 años sea lo que prioritariamente se trate de expresar, pero sin embargo no sea excluyente a aquellos que no cumplen esa antigüedad, ¿no? Porque como lo estamos viendo, eh, no es algo cerrado, ¿no? Y de igual manera, si es que tal vez no es aplicado en el contexto, pues apoya al tema de la relación de dos variables, ¿no? Entonces lo que tú quieres probar es tal vez que si funciona en un sector, pues podría funcionar en otro sector, o un sector C, etcétera. Entonces, en publicaciones son muy flexibles en ese sentido. En lo que hemos estado leyendo de los últimos años. Aquí tengo problemas de internet, no me abre. Bueno, después lo revisamos. No sé si Andrés por ahí un poco Todo está conforme. respondí Muchas la gracias. pregunta. Y claro que sí. Posteriormente, aquí también tradicionalmente a veces nos critican un poco por decir lo que se llama variable dependiente, dependiente, ¿no? Más esto es para el tema aplicado, pero para no entrar en controversias, entonces, con estadísticos un poco más rigurosos, en PLCC, lo que se le acostumbra a decir a una variable independiente, se le va a llamar variable exógena. Y la que se acostumbra a decirle dependiente se le llama endógena. Usualmente también el libro, en su última versión, menciona que es un alcance predictivo, el PLCC. Por eso también el libro menciona que se le puede llamar variables predictores. Y esta variable predicha. Por eso es cuando a veces los títulos tienen predictores de, es como factores que van a afectar a esta variable. A veces se pone predictores, determinantes, etcétera, ¿no? Cuando hay varios que van a afectar hacia una variable endógena. Bien, otra de las diferentes connotaciones que aquí podemos ver son las cargas externas, que es el valor que va a estar entre el constructo y las diferentes ítems o preguntas. Eso vamos a verlo más adelante. Aquí se representa. Y cuando toma un modelo formativo, se va a llamar pesos externos. Ahora, el 99% son de este modelo reflectivo. Acá está, modelo reflectivo. La mayoría son así. Entonces nos vamos a basar hoy día solamente en el modelo reflectivo. Entonces, esta variable se ve reflejada en sus indicadores. Aquí va a haber un valor que se llama cargas externas. Existen dos modelos, el reflectivo y el formativo, pero la mayoría usa modelo reflectivo. Entonces vamos a basar en este modelo. Eh, Acá también hay una carga, obviamente porque es un modelo reflectivo. Y estos de aquí son los indicadores, es decir, las preguntas o variables observables. El modelo estructural o modelo interno es el conjunto de todo lo que aparece aquí. Y la relación entre variables también existe los betas, ¿no? Como en las regresiones lineales o regresiones, que son el valor de la relación de las variables o constructos. Usualmente la variable latente se representa con un circulito, por esto de acá, y la variable observable se presenta con un cuadradito.
Por eso es que los indicadores siempre van a estar como en cuadraditos y los constructos en un circulitos. Aquí la podemos ver de una mejor manera. Entonces, la variable manifiesta o observable o indicador es una medida que permite cuantificar una variable directamente observable. Bueno, dice observable porque podemos tener una respuesta dentro de los criterios de la persona a quien hemos aplicado la encuesta. Mientras que una variable latente o constructo no se puede observar, ¿no? O sea, si nosotros queremos medir, por ejemplo, somos de administración, nuestra intención de emprender o emprendedora, no existe un aparato que nos pueda sacar, no sé, tal vez sangre y que diga tienes esta intención. O nos pone un aparatito aquí en la frente y nos mide la intención emprendedora, ¿no? No existe. Entonces, la mayoría de variables que nosotros utilizamos aquí en ciencias empresariales son variables latentes. Es decir, que están allí, pero que se concibe la idea, pero no se puede medir directamente. Entonces, como no se puede medir directamente, vamos a reflejar esa variable en varios indicadores, ¿no? En varias preguntas que a razón de que la persona que va a contestar de su opinión, pues ya será una variable observable, porque vamos a tener una respuesta. Entonces, el conjunto de ellos es el reflejo de esta variable que no se puede medir. Y esta variable latente podrá ser exógena, ¿no? Tradicionalmente conocida como independiente, cuando no recibe efecto de otra variable, ¿no? Cuando no recibe efecto quiere decir que esta no recibe, sino que más bien esta emite un efecto hacia otra. O endógena, cuando sí recibe efecto de otra variable. Aquí recibe el efecto de esta variable. Ahora, si avanzamos un poquito, esta variable puede también afectar a otra. Esta será exógena en función de esta y endógena en función de esta. Y si será una variable mediadora. Entonces, la representación, dependiendo de cómo se haya medido, por ejemplo, este es formativo y este es reflectivo. Reflexivo, perdón, es que sale del constructo, se refleja en sus indicadores. Este es el que más se utiliza. Y vamos acá a los ejemplos que descargué. A ver, ojalá ya habrá cargado. O no cargó. Ahí ya cargó. Vamos aquí. Bueno, acá nos han puesto el modelito. Voy acá, un poco, a ver aquí. ¿No? Como vemos aquí, de la variable se refleja en sus indicadores. Este es el típico mm, formato que se usa, ¿no? El perfectivo. Y no vamos a basar en eso. Así para acá cargo, un poquito lento el interno. Bueno, sí, no sé si hasta ahí, Andrés. Una consulta, independientemente de dónde colocarla, no hay ningún inconveniente, ¿no? Porque he visto a veces a la Hola, derecha, a la hola. izquierda, no hay ningún inconveniente, ¿no? Va a depender mucho de la visualización que se pueda generar el modelo, entiendo, ¿no? No es como la variable se haya medida. O sea, o a nivel teórico, cómo se haya definido, ¿no? Tú puedes hacerlo a modelo reflectivo o formativo. Pero como la mayoría de estudios siempre usa el reflectivo, es el que vamos a tratar hoy día. Ahora, ¿cuál es la ventaja, no? Como la variable se refleja, he apagado la cámara porque como estoy aquí en la universidad y el internet es un poco malo, creo que está consumiendo muchos recursos y te escuchaba entrecortado. Está bien. ¿Cuál es la ventaja, no? Es que más adelante vamos a ver que cuando tenemos este modelo,
a veces algunas de estos ítems o variables observables no van a cumplir algunos criterios. Entonces aquí se puede borrar y serán estas que quedan la que refleje la variable como tal. En cambio aquí no se puede borrar. ¿Viste? No se puede. Esos valores los vamos a ver más adelante. Pero yo creo que estos son los criterios más usables, ¿no? Porque se usa porque luego posiblemente puede eliminar un ítem, ¿no? Y tiene que justificarse siempre a nivel teórico y decir por qué se borró. O sea, tampoco no es que podamos borrar hacia lo loco, ¿no? O sea, todo tiene que tener siempre una explicación teórica. Entonces, yo creo que por eso también es que la mayoría usa este modelo reflexivo, ¿no? La mayoría de investigaciones usa este modelo. Entonces, vamos a basarnos en este modelo, ¿no? Cuando las variables tienen son reflexivas. Ahora aquí algunas razones para utilizar PLSC. Se recomienda su aplicación cuando el objetivo de la investigación es desarrollar teorías de investigación exploratoria o la predicción. Yo aquí diría esto, ¿no? En el último libro o lo que proponen es sacar un indicador llamado Q cuadrado, ¿no? Y utilizar el PLC Predict propio de los últimos software o la actualización que ha tenido, ¿no? PLC. Smart PLC. Y ahí también entramos en una, no diría confusión, sino ¿qué alcance tiene entonces una investigación? Bueno, alcance desde el punto de vista de los autores tradicionales. El libro dice en realidad que es explicativo predictivo, ¿no? Como tal, explicativo predictivo. Entonces yo creo que si citamos a ese autor, pues podemos dejarlo así como tal. A otros autores recientes lo llevan a un nivel predictivo nada más, no explicativo. Hay un libro por ahí que, a ver, déjame buscarlo, del 2025, ¿no? De un peruano que menciona que es netamente predictivo. Pero creo que todo esto, más que ubicarlo en algún alcance de la investigación, es poder entenderlo, ¿no? Al final eso no se declara en los artículos, ¿no? Es algo simplemente de poder ordenar todo el tipo de investigaciones que hay. Aquí este libro ya lo encontré. Ese se llama Niveles de Investigación y ubica al PLCC o al CEN como tal en el nivel predictivo, ¿eh? Ahí está. Va a depender, como digo, del autor, la cual tú hayas leído para poder argumentar, ¿no? Pero también hay que respetar las diferentes posiciones que hay en el uso. Algunos siguen argumentando que puede ser, me voy a borrar acá, ya, explicativo, ¿no? Otros dicen no, es relacional. Bueno, mientras creo yo tengas un autor que tenga algún punto de vista, pues no creo que entre esto en debate, ¿no? Simplemente es un tema de ordenar las diferentes investigaciones que hay. Pero hay que aclarar eso, ¿no? El libro dice que es explicativo predictivo, este predictivo, ¿no? No he encontrado otro. La mayoría dice que es eso, ¿no? Predictivo. Alcanza un alto poder estadístico incluso con muestras pequeñas. En los libros que yo he revisado, los artículos, he encontrado mínimos con 120, ¿no? Pero en promedio está entre 250 a, diría yo, 650, ¿no? O sea, no requiere o no tiene requerimiento de distribución por ser un método no paramétrico. Aquí distribución normal, diría yo. Maneja variables medidas con uno o varios indicadores y puede ser incorporado fácilmente en modelos de medida reflectivos y formativos, ¿no? Puedo utilizar estos dos. Pero ya hemos dicho que la mayoría se usa reflectivo.
y permite estimar modelos complejos para hacer muchas relaciones estructurales entre muchas variables, lo que es una de las ventajas en torno a las regresiones. Ahora sí, vamos a ir a lo que es en realidad el tema, ¿no? La validez y confiabilidad. Y el primer paso en la evaluación de un modelo de medición reflectivo consiste en examinar las cargas externas de los indicadores, ¿no? Recordemos que las cargas externas son estos que aparecen aquí, ¿no? Cargas externas entre la variable latente y sus indicadores, ¿no? En los ejemplos que hemos ido abriendo así de manera aleatoria, bueno, acá no lo han puesto. Vamos a abrir por acá otro. A ver aquí. Aquí tampoco lo han puesto. Acá en el de acá lo han puesto, ¿no? Así. Este valor que aparece aquí entre el constructo y sus indicadores, o sea, esto de aquí, es la carga. Vamos a abrir por acá otro artículo. A ver, vehículos eléctricos. Mm, El libro lo pueden comprar desde Amazon. Esa es bueno, esta es la cuarta edición, todavía no sale. Eh, Hay que buscar la tercera edición y desde ahí lo pueden comprar. Hay en español también, pero creo que es la segunda edición. Ahí está, esa es la de español. Spanish Edition. Bueno, por temas de internet no carga, entonces voy a tratar de hacerlo con los ejemplos que había descargado hace ratito. Entonces, el primer indicador, como menciona aquí, el libro, este es un pantallazo del libro. Hay tres criterios, ¿no? Dependiendo del valor que pueda salir a la hora de hacer el análisis. Si es mayor a 0,7, entonces el indicador hay que retenerlo, está bien. En el ejemplo que... por acá creo que tengo más ejemplos. Aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí vemos que todos cumplen ese criterio. Entonces, hay que dejarlo, está bien. Aquí está muy bien porque es 0,9 inclusive, ¿no? Está muy bien. Entonces, eso es lo ideal, que sea mayor a 0,7 no menciona. Ahora, ¿qué pasa si es que nos da entre 4 y 7, ¿no? Entre 0,4 y 0,7, no sé, nos sale 0,49. Aquí tenemos dos opciones. ¿Lo dejamos o lo borramos? Eso va a depender de analizar otro indicador llamado AVE, que lo vamos a ver más adelante. Si es que el AVE es mayor a 0,5, entonces se deja o se podría quedar esa carga. Posteriormente, en ya la discusión de resultados o recomendaciones, se puede sugerir revisar ese ítem para que, o por qué salió tan bajito, ¿no? Para que no pase lo mismo en futuras investigaciones. Pero si es que el AVE no llega a 0,5, lo ideal sería eliminarlo. Ahora, si ese indicador sale menor a 4, lo ideal sería poder borrar, ¿no? Borrar, José, borrar. y una consulta, eliminar definitivamente un ítem ayuda a que aumente el B. Claro, porque dentro de la fórmula del AVE es elevar cada uno de estos al cuadrado, pero yo no suelo decir a los alumnos, porque la mayoría a veces eso de acá lo falsifica, ¿no? O sea, ha pasado también que lo falsifica. Entonces, manualmente tú puedes calcular el AVE elevándote al cuadrado cada uno de estos, ¿no? Sacando el promedio. Y a veces tú ves de acá tiene un AVE muy alto, más alto que los indicadores, y dices, no, o sea, que ha sido falseado. Eso no lo suelo explicar, pero sí, o sea, el AVE se genera en función de esto, en su fórmula como tal. Eso más adelante.
Entonces no puede haber un ave mayor que el promedio de todos estos. Y aquí está el ave. El ave significa varianza media extraída o varianza extraída media, bueno, toma de traducción, y es o mide la validez convergente. Ratito porque parece que se le fue el internet al doctor Montes. Sí. Hola Andrés, ¿te escucha? Sí, sí, sí se escucha muy bien. Estábamos hablando sobre la validez convergente y el AVE. Disculpe, lo que pasa es que como estoy aquí en la universidad a veces se va el internet, por eso he apagado la camarita para que no consuma mucho recurso. Sí, no hay problema. Y Continúa. igual se le fue aquí a algunos profesores que también están conectados. Entonces, la varianza extraída media, o comúnmente llamada AVE, es una medida para evaluar la validez convergente a nivel del constructo. Este criterio se define como el promedio general de los cuadrados de las cargas externas. Y aquí está lo que yo te decía, ¿no? Es el promedio de los cuadrados de las cargas externas, ¿no? Entonces, cada carga, es decir, cada una de estas cargas se eleva al cuadrado y se saca el promedio, ese es el valor del ave. Por eso es que el ave está en función de las cargas. Si una carga no aporta, se le puede eliminar y obviamente ya esto sería el resultado del ave. Eso no lo suelo decir yo porque cuando a veces hacen trampa, pues tú rápidamente dar cuenta, ¿no? Pero sí, es una fórmula muy sencillita, ¿no? Es elevar al cuadrado cada uno y sacar el promedio del total de todos estos. Aquí está la interpretación que proponen los autores. Es que si el ave es mayor a 0,50, indica que el constructo explica más del 50 de la varianza de sus indicadores, lo que significa que hay suficiente validez convergente. Entonces, lo ideal es que este ave sea mayor a 50. ¿Qué pasa si es que es menor? Indica que más varianza permanece en el error de los indicadores, que en la varianza explicada por el constructo, lo que sugiere una baja validez convergente. Entonces, no se requiere o no se debería tener un ave menor a 50, es decir, que
Este constructo no presenta validez convergente. Lo ideal siempre sería esto, ¿no? Ahora, si no presenta, como le digo, una de las alternativas es ver si es que una carga es bajita y analizar si se podría eliminar o no. Ahora, si todas son bajitas, pues ya no se puede hacer nada. Y quiere decir que no se ha medido de manera correcta. Habrá problemas en el cuestionario, en la toma de las encuestas, en la adaptación o en algo particular. Lo ideal es que siempre salga mayor a 0,5. Aquí hay algunos dos ejemplos que estuve buscando. Por ejemplo, este es acerca de intención de implementar medidas de defensas comerciales, ¿no? Ese es para lo de negocios, por ejemplo, que es un CEN. Entonces, aquí eh, presenta algunos indicadores que yo he visto que se repiten, ¿no? El promedio, estamos ahorita, ¿no? En esto y el A. Voy a dejar de lado los otros que todavía no lo hemos revisado. Entonces, como vemos, dice que esto deben ser mayor a 0,7, y lo son, ¿no? Es más, aquí hay una carga la más elevada aparece, pero aquí aparece, muy bien, uno de 0,395. Es muy por debajo de lo que se recomienda, ¿no? Sin embargo, el AVE, vemos aquí, es mayor a 0,5. Entonces es un caso particular. En el artículo, bueno, acá está el artículo, luego lo pueden revisar, ¿no? Como le decía, analiza la intención de implementar medidas antidumping, perdón, medidas de defensa comercial, y está dado por la actitud, el riesgo percibido, y acá están algunas de las medidas, ¿no? Antidumping, salvaguarda, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está en negrita, no sé si se logra ver, está en negrita porque luego mencionaban que ese ítem se eliminó. Dime, Andrés. Sí, tenía una pregunta. ¿Qué pasa si los índices de AVE superan, no sé, los 50, pero en valores un poquito más elevados, 80, 90? Digamos que los ítems están midiendo bien los constructos de manera óptima, o cuando obtenemos datos demasiado altos, 0,90, puede ser que por ahí haya una complejidad, no lo sé. No, como está en función de las cargas y esas se elevan al cuadrado, está que el promedio, usualmente no hay muchos aves elevados. Las cargas tienen que ser muy elevadas y cuando pasa esto ya luego se pierde fiabilidad o se pierde validez discriminante, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Está bien, gracias. Pero más o menos así es como en promedio se representa. Entonces aquí luego menciono el artículo que se borró este ítem porque, bueno, según las recomendaciones nuevamente del libro que presenté al inicio, es hacer eso, ¿no? No se podría quedar. Ahora, otra de las estrategias que he visto y que recomiendan es que lo redondees, pues si lo redondeas quedaría 0,40. Entonces ya no pasa nada, no lo borras. Pero esas ya son otras prácticas, ¿no? O sea, si lo redondeas sería 0,40. Entonces, según lo que mencioné previamente, se puede quedar porque es mayor o igual. Y es 0,40, o sea, no tiene tres decimales. Como decía un profesor mío, no echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero bueno. Eh, claro, acá han dejado tres decimales. Es la costumbre también de dejarlo tres decimales, ¿no? Acá hay otro ejemplo. Nuevamente, ¿no? Tenemos acá un modelo, ¿no? Lo que nos interesa es simplemente, no estamos viendo esto todavía, sino estamos viendo cómo se reporta la validez convergente y las cargas, ¿no? Todo acá. Vemos que acá todas son mayores de 0,7. Y por lo tanto, si cumple mayor a 0,7 por la fórmula, el AVE también va a cumplir. Entonces no habría ningún problema. Una pregunta. ¿Tiene algún análisis del hecho que encuestemos más personas o el ítem tenga, perdón, las variables tengan más ítems, el hecho que nuestros valores de carga factoriales y el AVE aumente? ¿Hay alguna relación entre ellos?
En lo que yo he visto, mayormente eso va aquí en el alfa. Como está en función al ítem, ahí sí eh, te da valores más favorables, ¿no? Más no en la escala. Ok, está bien. Y ahora sí vamos a eso, ¿no? El coeficiente alfa. El criterio tradicional, así le llama el libro, que es un criterio tradicional para medir la fiabilidad de la consistencia interna, es el alfa de Cronbach. Este coeficiente estima la fiabilidad basándose en las intercorrelaciones de los indicadores, ¿no? Entonces, que tenemos los indicadores, es decir, cómo entre ellos se van a intercorrelacionar. Obviamente que estos son o pertenecen a un constructo, ¿no? Y bueno, aquí el libro menciona que hay algunas limitaciones importantes. Para ello, el libro o la presentación de resultados sugiere utilizar la fiabilidad compuesta. Y aquí en el software nos dan dos tipos de fiabilidad compuesta, las cuales tienen los mismos criterios de el alfa, salvo que acá nos da algunas recomendaciones, ¿no? Todos son recomendaciones. Cuando tradicionalmente leemos, ¿verdad? Nos dicen que un alfa de 0,96 no pasa nada. Sin embargo, el libro nos hace una apreciación muy importante, ¿no? Que no desea tener valores a 0,9 y especialmente mayores a 0,95, ¿no? Para lo que algunos, tú tenías un alfa 0,96 y digas, wow, qué genial, ¿no? Para el libro, no, no es lo ideal, porque él dice que si tienes un alfa elevado, pues hay redundancia de indicadores, es decir, que los ítems son demasiado similares en su formulación, lo que afecta a validez del contenido. Lo que sugiere es que los valores del alfa estén entre 0,7 y 0,9, satisfactorio en investigaciones más avanzadas. Sin embargo, también menciona que se puede utilizar hasta 0,6 en investigaciones exploratorias. Aquí un poco estos criterios son los que se manejan. No sé si a veces habrá acá algún tipo de discusión o algo por el estilo, pero como mencionaba, yo me estoy basando en ese libro. Entonces, lo ideal deberíamos buscar estos valores de alfa, ¿no? Sin embargo, pueden ser permisibles hasta, diría yo, menos de 0,95. Ya mayores de 0,95, como que hay redundancia de indicadores. Igual todo se puede argumentar a nivel teórico, ¿no? Si es que por ahí tenemos algún salvavidas, vamos a decirlo. Y valores menores a 0,6 sugiere una falta de consistencia interna, lo que indica problemas de fiabilidad del constructo. ¿Qué pasaría? Dimensiones, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si tu variable sale? Ya, lo que pasa es que aquí, como ustedes pueden ver, eh, em, es un poco abrirnos y saber de que aquí, cuando le llamamos variable y se forma por sus dimensiones, ya tenemos una variable de segundo orden, que es otro tema un poco más avanzado, que tal vez no quisiera tocarlo aquí porque nos vamos a confundir, pero hay que un poco, como diría yo, mm, claro, usualmente esa pregunta más está orientada para cuando vemos la parte de relaciones, ¿no? Sí, a nivel, no a nivel de PLC, sino a nivel, imagino, de una correlación por ahí. Mm, la mayoría de ecuaciones, cuando vemos aquí, cada uno de estos es una variable y es un constructo, ¿no? O sea, no hay dimensiones como tal. Por eso es que no sabría cómo explicarlo. Es algo que se crea una variable de segundo orden, ¿no? Pero no quisiera yo ahí entrar a eso porque es un poco más avanzado, ¿no? Si vemos acá los ejemplos que he traído,
Cada uno de estos, acá hay una variable como tal, por ejemplo, ¿no? Esta de acá. Esta. Aquí sí hay una, ¿no? Son las medidas de defensa comercial. ¿Cuáles son las medidas de defensa comercial? Esta, salvaguarda, perdón, medidas compensatorias y medidas antidumping. Son las tres que componen esta variable como tal, pero esta variable como tal está así como que punteada porque no se mide, sino más bien se trata de expresar, vamos a decirlo así, por estas dimensiones como tal, y son las dimensiones las que se van a relacionar. Entonces no habría como que un alfa como tal para las medidas de defensa comercial, salvo que queramos construir una variable de segundo orden, ¿no? Donde se reemplaza todas estas por una y quedaría el modelo así, ¿no? Más parsimónico. Pero me imagino que posteriormente podemos hablar sobre variables de segundo orden. Pero sí, ¿no? Así se suele representar cuando una variable tiene acá sus dimensiones, ¿no? Las medidas de defensa comercial. Se puede explicar, se puede dividir en las medidas antidumping, las compensatorias y las salvaguardas, ¿no? Pero como vemos, tiene línea punteada porque no es que exista una medida como tal para esa variable. Sí, por acá habrá otras señales. No, ya no hay otra ejemplo. Ujú. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, podemos ver aquí las cargas, ¿no? Están bien, y por lo tanto, si están bien, se presenta aquí y se presenta aquí la fiabilidad. Acá hay otro ejemplo, tenemos, esto siempre aparece, ¿no? Es lo que yo recomiendo presentar aquí en una sola tablita el promedio de la desviación estándar, ¿no? Tal cual en artículos se suele presentar, ¿no? Si queremos algunos indicadores descriptivos. Entonces acá están las cargas, ¿no? Vemos que acá, por ejemplo, este 0,51, ¿no? Está como que en alerta. Acá el 63 también, tendríamos que ver el AVE. Como el AVE aquí es mayor a 0,5, entonces este indicador se queda. Igual acá tenemos 0,73, vemos que el AVE es mayor a 0,5, se queda. Y al costado está la fiabilidad. Pero se reporta la fiabilidad compuesta, no el clásico alfa de Cronbach, ¿no? Porque ya hemos dicho que el libro hace mención que es un poco o tiene limitación. Luego en el software, ahí lo vamos a ver. Acá tenemos las dos fiabilidades. Esta es fiabilidad compuesta, el alfa de Cronbach, ¿no? Acá nos sale elevadísimo, ¿no? 0,985. Sin embargo, la otra fiabilidad sí sale correcta. Dime, Andrés. ¿Qué hace que genere una variación entre un alfa de Cronbach y una fiabilidad compuesta? ¿Qué hace que genere esos cambios? Por ejemplo, en la segunda opción, el cambio es demasiado brusco, 924,070. Claro. ¿Qué hace esa Aquí variación? dice, debido a las limitaciones del alfa de Cronbach, se recomienda utilizar la fiabilidad compuesta, que considera las caras externas individuales de cada indicador. Entonces aquí es como si se toma en consideración esto, ¿no? De las cargas externas individuales. Mientras que en el alfa, ¿dónde está? Se estima la intercorrelación de los indicadores observados. Oh, perdón, acá está. Asume que todos los indicadores tienen la misma fiabilidad, es decir, cargas externas iguales. Y la diferencia es que el alfa tiene cargas externas iguales, mientras que el fiel compuesto tiene cargas externas individuales por cada indicador. Y Quiere acá, bueno, el decir que libro menciona que es más preciso. o sea, no le podemos dar el mismo peso a un ítems o a la Claro, misma cada ítem pregunta. en el alfa, todas las cargas, o sea, todo el aporte de cada ítem es igual. Mientras que en la fiabilidad compuesta, a nivel matemático, ya no, o sea, no sé, que la fórmula es muy compleja,
las cargas de cada ítem es de manera individual, las cargas externas. O sea, aporta de manera diferenciada. Mientras acá todos asumen un mismo aporte. O sea, en las preguntas a veces habrán algunas que son más importantes, ¿no? Un poco para que se entienda, ¿no? Más importantes que otras. Entonces, eso distingue la fibra compuesta. Esa es la gran diferencia. Entonces, el libro menciona que es más preciso la fiabilidad compuesta que el típico coeficiente alfa. Como digo, todo esto es basado en el libro, literalmente está aquí. Acá hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estas son las cargas. No, perdón. Esa es la habilidad convergente. Perdón, no, acá está. Esas son las cargas. Ah, también, por ejemplo, aquí en este paper le han puesto el tema del P, ¿no? No sé, son cosas así, medias curiosas que he tratado de pegarlos aquí para ver de que no solamente hay una sola presentación, ¿no? Hay varias. Y acá está la fibra compuesta, ¿no? Y aquí está el ave. Y otros datos, ROA, ROC, ambos debo detallarlos, ambos son la fiabilidad compuesta, ¿no? O es una es la Claro, fiabilidad y el otro es el alfa. esa es la fiabilidad compuesta. Estos son fiabilidad compuesta. El libro Los menciona dos. que ese es el que se vería el más adecuado. Cuando no mencionan cuál es este. Luego, cuando Ok. hacemos el software, ahí nos arroja los tres valores, ¿no? Nos arroja el alfa, el RHOA y el RHC. O sea, el software te arroja los tres. Ya tú dependes cuál. Usualmente yo veo que se reportan los tres. Y si no se ¿Alguna reportan los diferencia tres, entre el A y el C? ¿Hay alguna diferencia entre el ROA y el ROAC? a nivel, la diferencia que yo podría hacer a nivel práctico, para no entrar en detalles, es que este de acá siempre, usualmente es mayor que este. Ese es como que el extremo superior, ese es el extremo inferior y ese es el como que el que está en medio, ¿no? Los valores. Usualmente, no siempre, usualmente. Por eso es que cuando se reporta, se toma en consideración siempre esto. Si es que no dice cuál es, ¿no? Si dice fibra compuesta, se asume que es esto. Acá, por ejemplo, no menciona, entonces asumimos que es este. Perdón, el A. Solamente dice fibra compuesta. Pero el libro menciona que si no se dice, pues hace mención a este de acá. Aquí tampoco mencionan las dos, solamente mencionan una. Dice fibra compuesta y ya, o sea, y nadie le dice nada. Y aquí es otra forma de presentación, donde ponen los ítems como tal, ponen aquí su carga, y en otra tablita ponen el AB, la fibra compuesta y el alfa tradicional, ¿no? Que está en medio aquí. Aquí, por ejemplo, se cumple lo que habíamos dicho, ¿no? Este es más bajito, luego le sigue el A y finalmente este de acá. El A, el A, ¿no? Primero es este, luego es este y este como tercero, ¿no? Este es el extremo de valor, este es el extremo inferior y este es como que el promedio. Ahora, lo último es la validez discriminante. Entonces, ya hemos visto validez convergente, cargas, fiabilidad y validez discriminante. La validez discriminante se refiere a que también un constructo es único y no representa fenómenos capturados por otros constructos dentro del modelo. Establecer validez discriminante implica demostrar que un constructo comparte más varianza con sus propios indicadores que con cualquier otro constructo en el modelo. Ahora, aquí tradicionalmente el libro menciona de que se ha usado el criterio de Forner y Larker, que compara la raíz cuadrada del ave de cada constructo con sus correlaciones con otros constructos. Para no entrar en detalles a nivel matemático, a nivel práctico nada más, eh, cuando se presenta el criterio de Forner y Larker, pues
Vamos a ver, vamos a ver un ejemplo. Acá, por ejemplo, aquí. Este valor que está aquí, que es la correlación del mismo constructo, debe ser mayor que los que están abajito, ¿no? Y acá se cumple, acá se cumple, se cumple, se cumple, ¿no? En modo práctico debería cumplirse así, que la misma correlación del constructo como tal sea mayor que los que están abajo. Sin embargo, el libro menciona que no se debería reportar por Neddy Larker, sino una nueva medida propuesta por ellos, que se llama el índice HTMT, ¿no? Monotray, heterotray. ¿Qué propone Hensel, Ringelstad? Los mismos que hicieron o que trabajan mucho el tema este del Smart PLS. El HTMT estima cuál sería la correlación real entre los dos constructos si fueran medidos sin error. Y bueno, aquí no quiero entrar en detalles, sino más bien de forma práctica, nos dice que idealmente deberían tener o el valor del HTMT menor a 0.85. Se recomienda este umbral más conservador cuando los constructos son más distintos entre sí. Sin embargo, también hace la salvedad y te da como que una ayudita extra y dice de que podría ser inclusive hasta menor a 0.9 cuando los constructos son conceptualmente similares. Entonces, lo ideal sería que sea menor a 0.85. Sin embargo, una ayudita extra dice que si los constructos son similares, hasta 0.90 podrían ser. Cuando vamos ya a los ejemplos de artículos publicados, aquí, por ejemplo, en este artículo de las medidas antidumping, ¿no? Las salvaguardas, etcétera, presentan los dos y no hay problema. Han presentado tanto Forner y Larker como el criterio índice HTMT como validez discriminante. Los dos. En otros solamente presentan en tablas diferentes el Forner y Larker y el HTMT. Recordemos que para Forner y Larker, este valor que está aquí debe ser mayor que los que están abajo, ¿no? Por eso es que está sombreadito acá. Y si es así, pues tiene validez discriminante por ese criterio. Mientras que en HTMT hemos dicho que debe ser menor a 0.85 y si somos permisibles, menor a 0.9. Vemos acá que todos los valores cumplen ese criterio o esos rangos. Una pregunta, pero si solo los valores en el análisis de validez discriminante de Forner-Larker salen o obtengo datos como 0,40, sabiendo que es mayor en este caso de la motivación laboral, es mayor que la productividad, el dinero y los beneficios y las facilidades. Si salen valores 0,40 es óptimo, a pesar que sean mayores. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, por ¿Acá? ejemplo, Acá. arriba en Fortnite Larker, ¿Ya? 0,40 como valor mayor en ahí. ¿Acá? Ajá. Sí, No, y lo único en forma práctica es cumplir es que este sea mayor que los de abajo. No, no. solo ello, no el valor en sí. No. Es la raíz cuadrada del ave mencionado, ¿no? Tal vez porque tiene un ave muy bajito. Tendríamos que primero ver el ave, ¿no? Ok, listo. Esta es otra forma de presentación, ¿no? Estoy poniendo todas las formas como se presentan en artículos de alto impacto, uno, es poco. A veces se presentan así, a veces se presentan separados, o a veces en una sola tablita, ¿no? Ya va a depender de la forma o de la revista, ¿no? Aquí, por ejemplo, han puesto los dos, ¿no? Los dividen en una línea imaginaria. Cornell y Larker, ese de aquí es mayor que los de abajo, cumple. HTMT menor a 0,85. Bueno, acá es mayor, ¿no? Pero habíamos dicho que hay una salvaguarda de 0.90 abajo. Bueno, toman ese criterio y ya no pasa nada. Acá hay otros ejemplos. En este artículo han presentado tabla 3, tabla 4, la validez.
discriminante tanto de Fortnite y Larker como la del HTMT. Nuevamente, aquí, por ejemplo, no cumple, ¿no? Ah, no, perdón, acá. Ese es el AVE. Yo pensé que era el C. El AVE, vemos que el AVE sí cumple porque es mayor a 0,5. Y aquí vemos que la correlación de los mismos constructos es mayor que los demás, ¿no? Entonces sí cumple. Ahí el HTMT. Acá dice, ¿no? Here, este es el libro que les mostré. Deben ser valores, ¿no? No tanto como 0,90. Y vemos de que aquí cumple en todos los criterios. Acá hay otra forma, otro artículo, tabla 4, tabla 5, Fortnite Larker, cumple el que está en la columna diagonal es mayor que los valores que están abajitos. Y acá en la descripción nos dice, ¿no? Nuevamente, Henseler, Hay, Ringo, todos esos grandes referentes del SEM mencionan esto, ¿no? Que deben ser valores menores a 0,90. Y aquí, usualmente cumple, ¿no? Este fue el criterio propuesto por Hensel, Ringo y Startle, ¿no? Bueno, finalmente, este es el cuadrito que aparece en el libro, donde te da como que un pequeño resumen de cuáles serían los valores mínimos y máximos. Esto hay que aprendérselo, o realmente yo recomiendo que debería aprenderse, y es el resumen ya de todo, ¿no? Las cargas, como habíamos dicho, deben ser mayores a 0,7, así menciona en el libro. Eh, Esta es la validez convergente, como ustedes pueden ver aquí. Luego tenemos el AVE, que debe ser mayor a 0,5. Luego tenemos la consistencia interna o fiabilidad. Tenemos las tres, el alfa de Cronbach, el PDA, el PDC, que es una fiabilidad compuesta. Los rangos son de 0,6 a 0,9, como hemos visto, 0,6 a 0,7 para exploratorias. Y acá sí es bien exigente, ¿no? 0,9 dice. Pero también hemos leído que podría ser hasta 0,95, ¿no? Ya mayores esos valores, como que los simples son redundantes. Y finalmente el HTMT, como hemos visto, 0,85, pero te da el extremo de 0,90 si es que las variables son similares o parecidas. Este es el resumen de lo que hemos visto hoy día. Ahora sí, no sé si puedo hacer un ejemplo. Creo que sí. Bien, me habían pedido que lo haga con software libre. Me acuerdo que antes de comprar el PLC de manera perpetua, usaba yo a Danco, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarlo con Adanco. Recordar también que lo que recomienda el libro es el uso de este software, ¿no? Que es el Smart PLS. Bueno, tiene un costo. Cuando vamos a sacar la licencia, eh, no se puede usar así de manera libre, ¿no? Tienes un mes gratis si la quieres descargar y luego ya puedes comprar según los planes que hay a nivel mensual, anual o inclusive puedes comprarlo de manera perpetua, ¿no? Como yo la tengo. Sin embargo, bueno, Danco también da los mismos resultados, ¿no? No hay problema. ¿Cuál es el precio? Ahora vamos a entrar en la página.
Pero, o sea, para poder iniciar y todo ello, se lo pueden hacer con Adanco, ¿no? Y hay una publicación con aquí alumno de San Martín, el Copus, que lo hicimos con Adanco, ¿no? Porque no había el presupuesto, ¿no? Un año, por ejemplo, usamos el tema de academia por ser de universidad, y lo convertimos a dólares, ¿no? Estas, $365 un año. Si queremos un mes, pues cambiamos aquí, $36, ¿no? Si lo quieren, no sé, perpetuo, que es el que yo tengo, esto, ¿no? Y así. Ah, sí, yo busqué a Danco también y había varias publicaciones, ¿no? Como yo, la primera publicación que tuve fue con aquí un estudiante de San Martín, su tesis, y lo hicimos con Danco. O a veces yo le digo, practiquen en Aranco y cuando ya está, pues lo corremos con el software, pues, con el Marpeles, el enlace, pues, no sé. O lo pueden hacer con R, ¿no? Bueno, ahí sí, no sé, R. No podría explicarles en R, pero yo creo que también se puede hacer con R. Jamovi también tiene el paquete para hacer ecuaciones estructurales. Bueno, aquí en módulos añadimos el módulo de SEM. Vamos acá, acá está, ¿no? No lo he instalado en esta computadora, pero también se puede hacer aquí, ¿no? Hay varios de SEM por ahí. Mm, este ya está. Modelo de mediación, pero utiliza el R. Había uno, no me acuerdo. Bueno, aquí no lo tengo en esa computadora, pero también existen otros softwares alternativos, ¿no? Para poder hacer, ¿no? O R en todo caso, pero yo ahí sí no he entrado en R. Me parece más fácil utilizar Adanco, ¿no? Y tiene, lo único que se ve un poquito diferente, pero los resultados son similares, ¿no? Lo que no vamos a tener es el PLC Predict cuando queremos hacer la predicción, ¿no? De acá no hay porque es propio del software, ¿no? El CDPAT y el PLC Predict, que es lo que se está reportando, ¿no? El poder predictivo. O bueno, no sabría decirle dónde está esto. Bueno, entonces, cuando se instala el software, creo que Elizabeth les envió un video. Este ya es el software como tal, pues vamos a importar la data, ¿no? Voy aquí a elegir una data de uno de mis estudiantes que ayer estuvimos en clase haciendo sus cálculos. Aquí te van a aparecer las preguntas, obviamente ya están codificadas con todos los filtros, etcétera, ¿no? Y se suele utilizar tres, eh, tres letras, ¿no? Aunque eso no es determinante, ¿no? En los artículos que hemos visto, no siempre utilizan tres letras, ¿no? A veces utilizan, no, bueno, acá en este caso sí hemos utilizado ese criterio, tres letras, por acá solamente una, por acá dos, o sea, no es determinante la cantidad de letras que puedas utilizar, ¿no? Pero yo en lo que he leído y en lo que he visto, tres, ¿no? Y entonces yo recomiendo tres. Y si no, las que tú consideres. Entonces, supongamos que esta es una variable, ¿no? Porque ya está así como que codificada. Lo que tienes que hacer es con Shift seleccionarla y lo pasas para acá. Nada más. Seleccionas la otra variable. En este caso son dos exógenas, ¿no? Es más, lo puedes poner aquí, así, bonito. Y luego la otra aquí y ya. Y ya está. Ahora, para que se vea bonito, eso de aquí lo tienes que pasar a la derecha, pues haces como que doble clic y acá posición del indicador y le das a la derecha. Y ya está. Ahora hay que conectar. Y cuando pasamos el cursor, como que se pone así de color.
Cuando se pone el color es donde podemos hacer clic y jalar. Acá pasamos el cursor, se pone el color y ya está. Entonces ya tenemos aquí el modelo. En este es un modelo sencillo de dos variables eh, que afectan a esta variable, ¿no? Y ya, aquí podemos ver las cargas, ¿no? Vemos que están bonitas porque son mayores a 0,7, pero todavía no tenemos resultados. Para hacer resultado vamos donde dice run, y aquí ya vamos a correr el modelo, ¿no? Pero esa es la segunda parte, pero bueno, voy a adelantar un poquito. Se usa use bootstrapping, que es el método que hace para el remuestreo. Me imagino que otra semana por ahí lo vamos a ver. Y aquí por defecto está las muestras, ¿no? Dice 999. En Smart PLS por defecto sale 5.000. El libro dice 10.000. Vamos a ponerle 10.000. Y le damos en guardar y correr. Ojalá salga. Y esperamos y ya está. Aquí nos sale algo que me gusta, ¿no? Salen los asteriscos acá, que quiere decir que es significativamente, estadísticamente significativo, ¿no? Me gusta eso de ahí porque ya sale como que sí hay esa relación, ¿no? Pero eso no estamos viendo ahora. Simplemente es correr el modelo para ver la fiabilidad y validez. O sea, la primera parte. Y ya. Entonces, para ver resultados, voy acá donde dice resultados y donde dice mostrar resultados. Esperamos un ratito y te va a abrir una hojita así. Acá te da algunos indicadores básicos, ¿no? Ah, para variable de segundo orden, yo utilizo Smart PLS, ya no utilizaría DAM. Y ahí hay tres métodos inclusive para poder ver la variable de segundo orden. Pero me imagino que luego si coordinamos con Andrés podemos verlo eso también. Y claro que sí, sí, lo vamos a ver luego, era importante. Ujú. Entonces acá hay alguna información ya en cuanto a lo que hemos corrido. Acá tenemos el número de observaciones, o sea, cuántas encuestas se hicieron, los 1.000 remuestreos. Y aquí aparece el que podremos reportarlo, ¿no? El gráfico. Creo que también lo tengo por acá, ese de ahí, que ya lo corrí. Champañán, ese creo que es, ¿no? Así. Ahí está, es conocimiento técnico y capacidad de venta creativa en actitud del cliente, ¿no? Voy a correr los dos. Ahí está, ¿no? 270, 273, ¿no? O sea, no es mucho. 0.625, bueno, casi varió mucho, ¿no? Varió mucho. El 0.65, acá. Ya me olvidé, ya hay un error aquí, ya me acuerdo. Lo que pasa es que por defecto, aquí tenemos tipos de modelos. El consistente y el modelo que no es consistente. El Smart PLC trabaja con el modelo A, que no es consistente. Ese, el modelo A. El de aquí es más para, bueno, otro tipo de que se analiza a nivel de covarianza, pero aquí hay que poner el modelo A. Por eso es que no sale igual. Modelo A. Por defecto siempre sale el consistente. Entonces yo le he cambiado acá. Pues si le pongo el que estaba por defecto, no sale igual que el Smart. Entonces yo tengo que seleccionar todas las variables y me voy acá en modelo A, que es el de Smart PLS. Y vemos que, voy a poner que cálculos, y como vemos son igualitos. 0.273, 0.625, 0. Sale igualito, ¿no? Y vemos aquí las cargas. Voy a poner un poquito más acá, ¿no? 0.891, 0.891, 895, 895, igualito.
Entonces, los dos hacen lo mismo. Uno es gratuito y uno es de paga, ¿no? Entonces, no hay que subestimar a Danco porque como estamos viendo aquí en este ejemplo, salen los mismos resultados. Ahora vamos a ver aquí. Y aquí ya se me logró. Ese de variables mediadoras y moderadoras está para la otra semana. Espero que sí lo habían programado. Sí, para el próximo martes. Ya se me malogró aquí. Ah, se hizo mucho zoom. En todo caso, lo vuelvo a hacer mejor. Ya, lo voy a cerrar porque acá se me malogró el Danco por estar jugando. Ah, pero acá tenemos el reporte, ¿no? Entonces vamos con el reporte, ¿no? Ya. Bien, entonces, este es el reporte, como le decía, sale igualito que el Smart PLS, no hay diferencias muchas, pero sí hay que ponerle el modelo que sea modelo A, ¿no? No el modelo consistente. Nuevamente voy a abrirlo. Cuando sale el software, voy a crear un nuevo proyecto. Voy a ponerle un nombre cualquiera. Nuevamente en Project, Import Data. Acá donde dice buscar, vamos a buscar dónde está el archivo. Le damos clic y lo importamos, ¿no? Esta de que está aquí como primer constructo, lo borramos y vamos a poner aquí las variables. Esto ya hemos puesto para el otro ladito. Cuando sea de color, ponemos la flechita y luego seleccionamos todo porque queremos el modelo A. Ahora sí ya no sale igual. Este lo vamos a correr porque es el valor que queríamos. Use Bootstrapping, acá le ponemos 10.000. Aquí podemos poner una semilla si queremos, si no lo dejamos por defecto. Y ya está. Ahora sí, vamos a resultados. Entonces, los primeros valores que nos va a arrojar es esto, ¿no? La fiabilidad. Como habíamos dicho, teníamos tres, la del alfa de Cronbach y la fiabilidad compuesta, esas dos. Como vemos aquí, están como que dentro del límite, porque superan el 0.90, pero no llegan a ser mayor a 0.95. Por lo tanto, no habría, diría yo, ningún problema, ¿no? Es más, nos sale en color verde. Cuando ya no cumplen, sale en color rojo. A ver, ahora en color rojo por acá, no, no hay. Entonces, podríamos decir que hay fiabilidad, porque en los tres valores, ¡pum! Luego tenemos la validez convergente, que se mide a través del AVE. Como vemos, es mayor a 0,5, lo cual está bien. Y luego tenemos la validez discriminante. Acá tenemos el criterio HTMT y sí aparece acá en color naranja, porque recordamos que debe ser menor a 0.85. Pero cuando las variables son por ahí similares, máximo 0.90. Entonces nos parece aquí como color anaranjado, una alerta, pero es permisible. Acá tenemos el criterio de Fornell y Larker. Recuerden que esta diagonal debe ser mayor que esta en la de grafito, y está bien. Acá tenemos las cargas,
deben ser mayor a 0,7 y en todas cumple porque hemos visto que el ave está mayor a 0,5, entonces por lo tanto, lo de aquí también ya está. Y nada más. Esa es la primera parte. ¿Cómo sugiero yo presentar, según el promedio de todos los artículos que hemos estado revisando de los últimos 2 años, más o menos, a ver si me abrí por acá. Entonces, ¿cómo se podría presentar en función a todo lo que hemos estado revisando o el promedio de todos los artículos? Más o menos así, ¿no? Entonces, el resultado siempre aparecen las características del encuestado, a veces le ponen perfil del encuestado, características de la muestra, etcétera. Eso puede variar, ¿no? Más o menos así. Aunque algunos sugieren que más bien debería ser así, ¿no? Entonces eso es como que no hay un estilo, ¿no? Lo que he visto. O sea, se obvia esta y el porcentaje se pone así en paréntesis, ¿no? A veces también he visto que es. Y si no, pues lo dejas así. En promedio veo que es así, o si no, como en otra forma, una columna nada más. Mientras más parsimónico, más sencillo, mejor, ¿no? Luego viene la medición del modelo, que es lo que hemos visto hoy día, que prácticamente tienen lo que en los artículos está, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores un poco así descriptivos? Yo creo que en promedio está en eso, ¿no? La media y la desviación estándar por cada ítem. A veces no aparecen, ¿no? A veces sí, bueno, si no suman y alcanzan una sola tabla, no hay ningún problema, ¿no? Cada constructo tendrá su fiabilidad, que son estos tres, tendrán su validez convergente, tendrán sus cargas y posteriormente faltaría la validez discriminante, ¿no? Bajo el criterio de HTMT. El libro menciona que hay que ponerle intervalos de confianza. Bueno, he tenido bien ponerle aquí esos intervalos de confianza. Y ya, esa sería la primera parte. Como usualmente se presenta en los artículos que hemos visto que hay allí en los últimos años publicados en Scopus, ¿no? ¿Qué pruebas deben validar? ¿Cómo así pruebas? ¿Qué pruebas deben validar? ¿O qué prueba se debe reportar? ¿Algo así? Ah, como le decía, lo mínimo que hay en los artículos es una fiabilidad. A veces reportan esta o a veces reportan esas. En promedio se debería reportar eso. Bueno, lo que dice el libro es que esta es la que se debería reportar. Las cargas también siempre se deben estar y el app. O sea, estas tres es como mínimo. Y si van a ser, eh, si tienen más variables, la validez discriminante. Más variables predictores o exógenos o independientes. Pero y si no, este cuadrito que creo que es un poco más entendible, ¿no? También para ver cómo es que si los ítems tienen esa variación o cambian, etcétera, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es, más allá de nosotros presentar a nuestro gusto, ¿no? Criterio, es ver lo que hay, ¿no? Aquí en los que ya descargué, por ejemplo, en esos artículos, a ver qué se ha presentado aquí, ¿no? Está esto, lo que bueno, está en otro orden, ¿no? Pero está el código, o sea, cómo se ha codificado el constructo, tal cual está aquí, el código. Tenemos
la desviación estándar, la media, ¿no? En este caso lo han ido primero, por ejemplo, acá me parece interesante que esto vaya aquí, ¿no? Y no al final. Eso ya es criterio, pero aparece. Aquí yo lo he puesto al final, ¿no? Bueno, mi alumno. Y luego está la carga, el alfa, la fiabilidad compuesta, ¿no? Y el A. Y luego viene la validez discriminante, me imagino, ¿no? Acá está, ¿no? Bueno, esto para modelos reflectivos. Bueno, por ahí debería estar. O a veces lo ponen, ya no hacen otra tabla y lo ponen a nivel narrativo, ¿no? Nada más que cumplió con los criterios de fiabilidad discriminante. A veces también lo ponen narrativo y no hacen tantos tablitas, a veces cuando son limitadas. Aquí también he utilizado PLCC y solamente reportan estos tres, ¿no? El alfa, teoría compuesta y el A. Mm, vamos. Aquí, aquí han reportado, ¿no? La carga, la fiabilidad compuesta, la fiabilidad, el AVE y luego el HTML. Ah, bueno, y acá también, por ejemplo, han puesto Fornellar. Eso ya es a criterio, ¿no? Son todas las cositas que deben haber. O a veces los revisores te piden, ¿no? A veces los revisores te piden. Y esa es la otra parte. Voy por acá, a ver, no sé. Me voy a abrir uno aleatorio. Review of Management. ¿Saben? A ver aquí. Acá están las cargas. Nunca han hecho un montón de cositas. Validez convergente, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona que, ¿no? La validez final con el AVE, efectivo, etcétera, ¿no? Que los valores deberían exceder el 0,5, ¿no? Y que se ven las tablas 8, 9 y 10. Luego está la validez discriminante. Y, acá hemos utilizado otro tipo de medidas. Pero eso, ¿no? Siempre está la validez convergente, la validez discriminante y la fiabilidad. O sea, esos tres. O sea, debería reportarse esto más la validez discriminante. Claro, con esas ecuaciones estructurales, ¿no? Tecnología financiera, el crédito, esto de en fin, ¿no? Esto no siempre debería ser las hipótesis tener un argumento. Acá solamente hay uno, ¿no? Recuerden, en el anterior había como 12. Es más, ¿no? Es de 2006 el argumento. Este es 2025, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto. Y hay varias formas de poder representar. Bueno, acá le han hecho otras cositas, ¿no? De habilidad y a ver, con este el último. A ver. Por ejemplo, ¿no? Siempre está esto, ¿no? Estadística efectiva de todos los que han respondido a las encuestas.
edad, género, nivel educativo y ocupación. Aquí son los constructos, la fiabilidad, y aquí lo han hecho todo en modo narrativo, ¿no? No lo han hecho en tablita. Sin embargo, sí podemos ver aquí siempre las cargas, ¿no? Si todos son mayores a 0,7, el ave va a salir bien, ¿no? Porque hemos dicho que está en función de esto elevado al cuadrado y el promedio. Aquí, por ejemplo, vemos una carga menor de 0,7, pero se ha dejado porque las otras apoyan a medir o hacer el reflejo del constructo. Acá también, miren, este de acá está menor a 0,7. Sin embargo, se ha dejado porque en conjunto sí se explica todo el concepto que se quiere medir. Acá también 0,5, ¿no? Y que te salga uno o dos, ¿no? No te van a decir nada porque en conjunto sí se explica la variable, ¿no? Pero eso hay que argumentarlo. Imagino que ya leyendo esto de manera más detallada, por ahí te dirá. Acá solamente te dicen los rangos del alfa de Cronbach, ¿no? También lo puedes hacer de forma narrativa, ¿no? Vale, discriminante por Neil Archer, heterotrade, monotrade, etc. Entonces lo puedes hacer de forma narrativa o en cuadrito, ¿no? Acá solamente vieron que todos los valores fueron, ¿no? Acá que hemos visto, deberían ser menos 0,85 o 90 en algunos casos. Acá está el AVE, te lo presenta en modo narrativo, ¿no? No te lo presenta en tablita, sino a veces te lo no, acá está. Acá están las cargas, el alfa, el promedio y el AVE. Aquí está el que estaba menor a 0,7, ¿no? Pero se ha dejado porque el AVE es mayor a 0,5. Aquí está con la justa, ¿no? Marquino por este valor. Acá también. Luego, luego tenemos el Forney que el criterio. Y acá han reportado los dos, ¿no? Los dos tipos de validez. De Fortnite y Larker, este debe ser mayor a los que están abajito. Y en HTMT menor a 0,85, máximo 0,90. Punto. Y luego ya sería la tabla de la relación de variables, ¿no? Entonces creo yo que así se debería reportar, ¿no? Y obviamente esto de aquí está en la parte, bueno, que no han puesto en discusión, ¿no? Usualmente están resultados, ¿no? Que esta es la primera parte, que es medición del modelo. Si es que esto de acá no cumple con los criterios que hemos dicho, no se puede pasar a la segunda parte, que es la del modelo estructural. No sé, Andrés, si hay alguna otra pregunta. Andrés tuvo que salir porque tiene una clase justo a las 11, pero algunas preguntas creo que ya fueron absueltas por usted, doctor Montes. Muchas gracias. Ok. Bien, Ahí está entonces otra pregunta agradecerles en el chat. por... Dice, en algunos casos estamos trabajando con variables multidimensionales. Quizás nos podría ayudar con algunos criterios básicos para la validez en segundo orden. Gracias. Para poder hacer la validez de segundo orden, es similar. Se tiene que reportar la validez y confiabilidad de cada constructo que va a formar la variable de segundo orden. Entonces, hasta aquí se debería reportar lo mismo, o sea, hacerlo de manera independiente. Hay varios modelos de variable de segundo orden. Por ejemplo, si esto quisiéramos hacer dos variables, no, esto hacerlo variable de segundo orden, en la primera etapa se debe reportar estos validez y confiabilidad de esto, o sea, se hace igualito. En la segunda parte es donde ya difiere, porque en la segunda parte, según, no sé, voy a hacerlo sobre el método de creación de variables, ¿saben? En la primera parte siempre se debe reportar
la validez y confiabilidad de los que van a formar el segundo orden. O sea, se debería reportar igualito como hemos visto hoy día. Posteriormente, creamos un archivo nuevo con las puntuaciones latentes, manifiestos, y según este método, por ejemplo, si pongamos que estos sean dimensiones, en una segunda parte lo elimino y voy a crear la variable de segundo orden. Acá busco el archivo que he hecho y pongo aquí el puntaje de la variable, ¿no? Que es capacidad y conocimiento técnico. Y esta variable segundo orden se forma a partir de las dimensiones de la variable primer orden, según este método, ¿no? Porque hay varios métodos. Y luego trazo aquí la relación. Y nuevamente hago la corrida y veo si es que hay influencia de la variable segundo orden. Pero en primera instancia, cada uno de las que van a formar se debería reportar tanto su fiabilidad y validez, tal cual hemos visto ahí. O sea, no cambia nada. Entonces yo veo aquí el volumen PLC y veo aquí unos nuevos valores en función de la variable de segundo orden. ¿Sí? Ese es el método, de ello el más sencillito, ¿no? Donde se forman esos esta variable ahora va a tener solamente un puntaje, ¿no? Va a tener un puntaje y va a ser reflejo de esta variable. Hay varios, ¿no? Reflectivo formativo, uno, cuatro for, dependiendo también cómo esté el modelo, ¿no? Lo que he hecho aquí es uno reflectivo. ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué sería una variable de segundo orden? ¿Qué sería? O sea, también el libro menciona, hay el otro libro. Este es el básico, el que demostré aquí. No, este no es. El que aparece, este de aquí. Es el básico. Yo tengo el libro el avanzado, pero ese sí lo tengo en físico. Luego le voy a pasar a Elizabeth este de aquí. Y en el físico sí te aparecen todos los que son, ya me están mencionando, ¿no? Variable de segundo orden. También está en ASL cluster, multigrupo y cosas un poco más interesantes, ¿no? Eh, ¿Y qué es una variable de segundo orden? Una variable de segundo orden, lo que quiere decir es que, no sé, por acá había, ¿dónde está? Es que se va a formar a partir de que esa variable tiene dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en este de que está aquí, ¿no? Las medidas de defensa comercial pueden entenderse a través de esas medidas. ¿Y cuáles son? El anti-dumping, el salvaguarda y las medidas compensatorias. Entonces, es una variable que tiene dimensiones, que luego posteriormente se puede, como dice en el ejemplo, o sea, formar una sola. Y esa variable que se forma a partir de esas dimensiones, pues se va a reflejar en el modelo reflectivo a partir de sus dimensiones. Entonces hace mucho más parsimónico. Y el libro dice, ese sí lo tengo en físico, no lo tengo en virtual, dice de que, bueno, en lugar de trazar, como ven ustedes, tantas flechas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se puede resumir en dos, ¿no? Haciendo una variable de segundo orden, siempre y cuando en la teoría, o sea, en la primera parte, en la parte teórica, argumentes que estas pertenecen o son dimensiones de una variable más general, que podría llamarse como variable de segundo orden, ¿no? A veces se le conoce así como FOG en inglés, high orden, constructo de orden superior también se le conoce, ¿no? Y el otro serían los log. Pero es un poco, como le diría, ya más avanzado. Todavía no hemos visto el tema de cómo queda a nivel de varias variables, por falta de los betas, el R cuadrado, el F cuadrado, etcétera, ¿no? O sea, sería pues, muy avanzado verlo, ¿no? Dice en qué casos, y en qué casos, qué hacer si el HTML supera el 0,9. Ah, si supera el 0,9, las variables como que son lo mismo. El libro no menciona nada acerca de qué hacer, pero en lo que he visto,
a veces unen, ¿no? Y eso a veces pasa, ¿no? Voy a eliminar aquí. A veces sale algo muy elevado, ¿no? Entonces, a nivel de que el alumno aprenda, ¿no? O sea, porque estamos aquí a nivel de pregrado, tampoco el alumno no va a ser investigador, pues si el HTML sale, yo he visto que hacen esto, ¿no? No se debería hacer, pero bueno, es una solución. Juntas todas las dos variables y lo presentas como si fuera uno solo, ¿no? Entonces quedaría así, ¿no? Yo he visto que a veces lo hacen así, pero la idea es que tal vez no se ha medido de manera correcta, porque si hay argumento teórico previo, entonces no debería ser así, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, esta variable tiene las dos. O sea, se ha formado a partir de sus dimensiones. Si es que estas dos tendrían un HTMT elevado. No se debería hacer, pero bueno, a nivel de aprender, vamos a decirlo así, quedaría así, ¿no? Que es muy diferente a la otra variable que se ha construido a nivel de las puntuaciones latentes. ¿Qué es por acá? ¿Qué pasa cuando un HTMT de una dimensión tiene un valor de 0. Su variable de segundo orden 0.90? ¿Qué pasa cuando el HTMT de una dimensión y su variable de segundo orden 0. Cuando se unen las dos variables, pues ya no habrá un HTMT, ¿no? Solamente habrá de esta con esta, pero si esta va a predecir a esta, se supone que son súper diferentes. El tema del HTMT es cuando tienes varias predictoras. Es decir, usualmente sale elevado HTMT cuando estas se parecen, ¿no? Y debería, o sea, si vas a predecir una variable, estas deberían ser muy diferentes de esto, ¿no? El problema es aquí, cuando esta se parece, más no cuando esta se parece a esta, porque no debería, ¿no? Porque es la que va a ser explicada. Entonces, si se junta en una sola, imagino que, o a nivel de lo que he visto, no, ¿no? Claro, es que el HTMT compara esta con esta, ¿no? Pero se supone de que estas son diferentes, ¿no? Claro, las dimensiones deberían parecerse como tal. Entonces, el primer HTMT que se saca es de estas entre sí. Pero si luego dice que hay un segundo, yo estoy suponiendo que es el HTMT de la variable de segundo orden con la variable que va a predecir. Pero si vas a predecir una variable con la otra, se supone que esta sí debería ser muy diferente que esta. No deberían ser iguales. En todo caso, sería bueno, no tengo casos aquí, pero así como hemos analizado artículos, voy a tratar de eh, plasmar los que tengo por ahí, no están ordenados, y ver qué es lo que hacen en los artículos, ¿no? Qué es lo que nosotros deberíamos imitar. Y voy a tratar de tomarle pantallazos al libro que tengo del avanzado para ver qué es lo que dice también. Muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias, doctor Montes. Gracias a cada uno de los docentes por su participación el día de hoy. Los esperamos en el mismo horario, el próximo martes 12 de mayo a las 9:30. Muchas gracias. Se les estarán compartiendo mediante vía WhatsApp y los grupales la publicación ya de este video, de esta clase. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes.